edición de Sin Retórica a través de Canal 7, Somos Chaco, para Resistencia, el área metropolitana, y en Villa Ángela también tenemos difusión. Acá en nuestra ciudad, en Resistencia, los miércoles a las 22 con repetición los domingos en plena siesta. Y a través del servicio de Flow también pueden vernos, no solamente aquí en el área de Resistencia, del Chaco, sino también en todo el país. Y como siempre les comentamos, nuestra propuesta periodística de todas las semanas también está reflejado en nuestro portal de noticias, Sin Retórica, en el canal de YouTube, siempre con la misma denominación. Y a través de las redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter. Y en esta semana tenemos varios temas y vamos a hacer la presentación de contenidos de nuestro espacio. Dividiremos el programa en dos partes. En la primera, haremos algunas consideraciones sobre una fecha muy especial para quienes trabajamos en los medios de comunicación, como lo es el Día del Periodista, que se recordó este 7 de junio. Además, también haremos referencia al acto que por los 100 años de la creación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, YPF, se efectuó en Buenos Aires con la presencia en conjunto del presidente Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner. Todo un acontecimiento, fundamentalmente por el proceso que está pasando la coalición gobernante en nuestro país con todo lo que eso significa. Y además también las consecuencias inmediatas, posteriores, que tuvo ese encuentro. Y, por supuesto, lo que dijeron, los discursos de uno y otro, como para hablar también de un aspecto de la comunicación que es tan sensible a todos los gobiernos, ya sean municipales, provinciales o nacionales, y que muchas veces estos, los ejecutivos correspondientes, tratan de circunscribirlo a la información emanada del área de prensa de cada uno de ellos, pero también de los ministerios, de los organismos, etcétera, como para concatenarlo, como para relacionarlos al Día del Periodista con la comunicación que se efectúa normalmente. Además también tendremos un breve repaso de las elecciones presidenciales en Colombia, que tuvieron la primera vuelta y que, como ninguno de los candidatos alcanzó a superar el 40%, tendrá el balotaje o segunda vuelta el 19 de este mes. Y trataremos también de alguna manera de relacionarlo, si es posible, con lo que podría suceder en la República Argentina el próximo año, elecciones generales. Y en la segunda parte del programa tendremos una entrevista que hemos conseguido con el diputado del Frente de Todos, Hugo Sager, con quien hablamos de la acción legislativa propiamente dicha, pero también de la situación interna del Frente de Todos acá en el Chaco y fundamentalmente del Partido Justicialista. Y esto lo hacemos porque, lo habíamos comentado en programas anteriores, nos habían quedado algunas dudas respecto de cómo se concretaría y qué efectos prácticos tendrá esa institucionalización del Frente de Todos que ya fue anunciado por el gobernador Jorge Milton Capitanich en una ocasión que tuvo la presencia del presidente Alberto Fernández, que también quiere hacer lo mismo, pero a nivel nacional. Esa es la propuesta de hoy, aquí en Sin Retórica. Y vamos al primero de los temas que les comentábamos, como lo es el Día del Periodista. Una fecha que tradicionalmente en nuestro país es utilizada como para hablar de la libertad de expresión, de la importancia de esta profesión o de este oficio en la vida de toda la comunidad, pero que este año, acá en la provincia fundamentalmente, tuvo
un fuerte disparador referido a la situación salarial por la que atraviesan los trabajadores de los medios de comunicación. Y una de ellas es la de determinar claramente el rol del periodista. Algo que parecería ser muy sencillo, pero que no lo es. ¿Por qué? Porque si bien aquí en la zona existen desde hace algún tiempo entidades académicas que brindan el título de periodista o de licenciado en periodismo, también es cierto que cualquier persona que trabaja en un medio de comunicación, ya sea en una radio, en un canal de televisión abierto o cerrado, y en los últimos tiempos fundamentalmente en las radios de frecuencia modulada, que como sabemos han proliferado hasta casi lo infinito en situaciones o en localidades críticas, como se las denomina técnicamente, como lo son las ciudades más pobladas, las capitales de provincia, fundamentalmente. Usted seguramente cuando sintoniza o trata de sintonizar alguna radio se encontrará con una multiplicidad de emisiones que hacen que el espectro radial de las FM o modulación de frecuencia, para hablar técnicamente en forma correcta, prolifera. Ese es un tema. Además también están los portales de noticias que a su vez tienen emisiones de radio caseras o bien programas de imágenes, podríamos decirlo, no nos animamos a denominarlo programas de televisión, que se difunden a través de las redes sociales o del mismo YouTube. Es tan fácil hoy lograr un canal o armar un canal que todo aquel que se desempeña en cualquiera de estas formas de expresión son considerados y se autoconsideran periodistas. Y son muchos los temas que hay que analizar y que hay que tratar. Son tan extensos que obviamente no nos va a alcanzar el tiempo que tenemos disponibles en nuestro programa. Pero siempre la figura del periodista estuvo más asociado a los medios gráficos, a los diarios fundamentalmente, y que por extensión posteriormente fueron llevados a la televisión y a la radio. Todos ellos están, y hablando desde el tema salarial, están regidos por diferentes cláusulas que determinan el salario de cada uno de ellos, pero con la proliferación de personas que trabajan en los medios de comunicación y que se autodenominan y se los reconoce como periodistas, muchos de esos medios los tienen precarizados o están precarizados en esos medios sin que hasta el momento se encuentre una solución, porque los organismos de control que existen sencillamente no actúan, como la policía del trabajo, por ejemplo. Y es muy, pero muy complicado porque la mayoría de los medios radiales de modulación de frecuencia o de frecuencia modulada, como también los portales de noticias, sencillamente comienzan a trabajar, comienzan esta profesión o este oficio muchas veces sin ningún tipo de preparación, sin ningún tipo de fundamento que lo lleve a sostener, a privilegiar y a honrar este trabajo, esta profesión, insistimos, de la que muchísima gente vive. Esta es muchas veces su único ingreso. Y decíamos también que en la mayoría de esos medios de comunicación se piensa en el Estado como el salvador económico-financiero de las mismas, como si el Estado tuviese la obligación de poner pauta oficial. Y este concepto, pauta oficial, a su vez, tiene tantas ramificaciones como opiniones existen sobre la misma. Hay quienes sostienen que hay que reglamentar la forma en que los ejecutivos nacionales, provinciales y municipales otorgan fondos a los medios de comunicación.
Y muchos también dicen que ese sostenimiento económico, en la mayoría de las veces cercano al 100% de los costos que tiene el funcionamiento justamente de esos medios, depende de la pauta. Y a su vez dicen ese sostenimiento prácticamente único, como único cliente del medio, condiciona las posibilidades de libertad de expresión que existen en esos medios. Y piden la ratificación de la necesidad de una legislación. ¿Para qué? Para que los gobiernos no den cifras siderales en muchos casos a pocas personas, a los medios que se consideran más escuchados, más leídos, y vaya en detrimento del resto. Y aparecen aquí también los medios que se autotitulan no comerciales, es decir, que no tienen fines de lucro, pero que a su vez también necesitan de la pauta, como no venden publicidad, para sobrevivir. Todo esto hace que exista esa intencionalidad de regulación de la pauta, pero que ningún gobierno, por lo menos aquí en la provincia del Chaco y también a nivel nacional, se animó a hacerlo, porque habrá que determinar claramente cuáles serán los fundamentos de la manera en que se distribuirá esa pauta. Pero fíjese que siempre se parte de el concepto de el gobierno pagando publicidad oficial en los distintos medios. Y aquí aparecen toda la serie de reclamos que mencionábamos. Pero nadie se pregunta, o pocos se preguntan, ¿es obligación del Estado, cualquiera sea él, municipal, provincial o nacional, poner dinero en los medios? Si esos gobiernos, los provinciales y o los nacionales, tienen medios de comunicación que les competen, que son propiedad del Estado, también tiene que mantener a esos medios públicos y a su vez otorgar pauta publicitaria a todos los demás. Y todos los demás nos referimos a aquellos que se consideran tener el derecho de acceder a esa pauta. Cuando la responsabilidad social de los dueños de esos medios está más que ausente en la programación diaria y en la forma de encarar una comunicación, y solamente lo enfocan desde el punto de vista comercial. Es como si usted pusiese un kiosco y desde el punto de vista de que el Estado debe garantizarle el funcionamiento, también pida que mensualmente se le compre una determinada cantidad de productos como para mantenerse. Algo que está muy alejado de lo que creemos deberían hacer los gobiernos como para llevar adelante este tema de la pauta publicitaria. Creemos que en las discusiones, por lo menos, tendría que plantearse si este punto de partida o este concepto inicial de la obligatoriedad de asistir económicamente es válido o no. Como vemos, nada más que hicimos un vuelo de pájaro, o un análisis a vuelo de pájaro, mejor dicho, de esto de los medios. Y casi nos centramos en los aspectos económicos y financieros, que obviamente son los que mueven a toda esta actividad. Pero más allá de esto, recordamos también, y vaya nuestro apoyo, a los muchísimos empleados y empleadas que están precarizados en esos medios, ya sean radiales, gráficos, televisivos o de los portales de noticias, aquí y en toda la República Argentina. Y también un llamado de atención, si es que cabe, o un llamado a la reflexión por lo menos, para que existan políticas de comunicación para el manejo de los medios públicos que, reiteramos, son del Estado, o por lo menos deberían serlo, o por lo menos así se los hace figurar, pero que en definitiva y en la mayoría de los casos están al servicio del gobierno de turno. Se convierten en un house organ
de cada uno de ellos con todos los beneficios que eso pueda acarrear. Pero, insistimos, vaya nuestro deseo de lo mejor porvenir posible para los y las trabajadoras de los medios de comunicación en este 7 de junio que se conmemoró su día. Otro aspecto que también les mencionábamos en nuestro anuncio de contenidos está referido al acto de YPF, o de los 100 años de la creación de YPF, donde estuvo Cristina Fernández, quien dio una masterclass fiel a su estilo, una gran oratoria, una gran capacidad de improvisación y de hilación de un discurso sin fisuras y sin baches. Pero en ese discurso, Cristina Fernández obviamente habló maravillas de todo lo que se hizo durante sus 2 años de gestión y hizo algún tipo de chicana o de acusación directamente al presidente de la Nación, quien la escuchaba atentamente. Y justamente cuando le tocó hablar al presidente, nosotros del discurso que efectuó sacamos estos 40 segundos que lo invitamos a escuchar. No soy de los que les gusta volver al pasado. Siempre repito esa frase de la cantata de los Puentes Amarillos de Luis Alberto Spinetta, que dice: no vengan. No, yo me río porque sé que esta vena hippie mía a Cristina no le gusta. Pero alguno de ustedes tendrá esa misma vena conmigo, así que la realidad es que dice Luis Alberto en ese verso, no me vengan con que todo tiempo pasado es mejor, mañana es mejor. En verdad lo dice, estoy seguro, alguna vez lo hablé con él inclusive, no lo dice diciendo olvidémonos de la historia, no, hay que recordar, no hay que olvidar para no repetir las malas experiencias y las malas historias. Como dijo Jauretche alguna vez, los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Entonces, es muy bueno que recordemos, pero mañana es mejor. Y el mañana, como bien dijo Cristina, es hoy. El mañana empezamos a construirlo hoy. Y esta fue una de las partes del discurso más comentada posteriormente por los diferentes medios de comunicación, al igual que el momento en que cuando Cristina le dice: tenés la lapicera y usala. Pero hagamos referencia primero a lo que dijo Fernández, o por lo menos a la interpretación, o una de las interpretaciones posibles. Es que cuando dice: a mí me gusta no mirar tanto el pasado, sino que mañana es mejor, creemos que tiene no una sola interpretación. No es solamente el de recordar todo lo que se hizo en los últimos años o en los años de gestión del peronismo en la Argentina, sino que también se está refiriendo a ese núcleo duro del kirchnerismo que es la cámpora en nuestro país y que en forma permanente, constante y sistemática acude a fechas, a acontecimientos como para revalorizarlos, hacer actos, hacer una gran presencia en las calles, mostrar su capacidad de movilización. Tanto es así que podría la cámpora, decimos, o por lo menos ese núcleo duro del kirchnerismo, en convertirse en una efemérides constante. Todo es recuerdo, todo es revalorización de lo anterior, y lo decía el mismo presidente, pero no se estaría advirtiendo que se esté trabajando para el futuro, o para por lo menos, no digamos 20, 25, 30 años, sino el próximo quinquenio de nuestro país. Un término, el quinquenio tan cercano a los afectos más queridos del peronismo en nuestro país. No es un dato menor que el presidente haya dicho eso, y en presencia justamente de quien terminaba de recordar 12 años de gobierno kirchnerista en la Argentina. Y respecto de lo que dijo Cristina Fernández, que utilice la lapicera, lo hizo inmediatamente después el presidente cuando despidió a Matías Culfas, uno de sus ministros
más cercanos. Pero también nos queda una pregunta, y recordamos aquel viejo refrán: ten cuidado con lo que pides porque te lo pueden dar. ¿Qué pasaría si Fernández utiliza la lapicera y, en virtud de toda esta secuela de intercambio de opiniones o de debate, como les gusta decir, indica, firma que muchos de los funcionarios que están en funciones, valga la redundancia, en su gobierno y al frente de distintos organismos del Estado, por pertenecer justamente al kirchnerismo, deberían alejarse? Se armaría una hecatombe, pero estaría haciendo caso a aquello que la misma Cristina Fernández le indicó. Obviamente que esta ida y vuelta entre uno y otro no creemos o no pensamos que haya terminado, y que al contrario se exacerbará de aquí en más, si es que no se sientan, pero no solamente para la foto, para poner caras lindas o sonrisas de coté, sino como para encontrar una definición que la mayoría de la gente está pidiendo, más allá de la pertenencia o no a uno de los partidos de la coalición gobernante. Y decimos esto porque, de no hacerlo, se llegaría a la confirmación o ratificación del hartazgo social. El hartazgo que muchas veces está manifestado por un diputado hoy, como lo es Javier Milei, quien hace alusión justamente a eso como para tratar de llevar votos a su redil. Y de ese hartazgo lo relacionamos. Se habló mucho y se concretó en las urnas en Colombia, donde se efectuaron las elecciones presidenciales en la primera vuelta y que no tuvo un ganador claro. Las elecciones de Colombia marcan un hito para el país. Los dos candidatos que pasaron a la segunda ronda, el izquierdista Gustavo Petro y el independiente Rodolfo Hernández, dejaron fuera de la carrera a los partidos de la centro-derecha tradicional que han dominado la política colombiana. Casi el 70% de los electores votó en contra del statu quo, y esos que muchos llaman los mismos de siempre sufrieron una gran derrota. En un país que por décadas eligió a sus presidentes a partir de su postura ante la guerra, esta vez los colombianos votaron pensando en la economía, el medio ambiente y la corrupción. Y en definitiva, en el cambio. Gane quien gane en la segunda ronda del 19 de junio, Colombia entrará en una nueva era política. En este video te explicamos quiénes son Petro y Hernández y qué proponen para el país que quieren gobernar. Gustavo Petro fue el candidato que obtuvo más sufragios. Más de 8.5 millones de colombianos votaron por él, poco más del 40% del electorado. La votación total de Colombia lo que lanza es ese mensaje central al mundo: se acaba un periodo, se acaba una era. Esta es la tercera vez que este economista de 62 años intenta llegar a la presidencia. Petro es líder del Pacto Histórico, una amplia coalición de izquierda y centroizquierda que tiene como principales banderas de lucha la justicia social, el medio ambiente y la inclusión de las minorías indígenas, raciales y de género. Petro ganó en las ciudades más grandes, a excepción de Medellín, y también en la costa y la periferia del país, consideradas las menos favorecidas. Su proyecto va en la misma línea de los estallidos sociales que inundaron las calles del país en 2019 y 2021, cuando miles de personas, sobre todo jóvenes, protestaron en contra de la inequidad y la pobreza y demandaron la reducción de la inseguridad en las ciudades y la violencia en las zonas rurales azotadas por el narcotráfico. Las propuestas de Petro incluyen ampliar los programas sociales para los más vulnerables, desprivatizar parte de los fondos de pensiones y aumentar los impuestos a los más ricos. Quizá la más ambiciosa y polémica sea iniciar una transición energética que termine con la paralización de todos los proyectos petroleros del país. Es, en definitiva, un discurso de cambio radical. El rival de Petro en la segunda vuelta será Rodolfo Hernández, que obtuvo 28.19% de los votos, casi 6 millones de sufragios. Estoy muy viejo para tener TikTok. Hoy ganó el país que no quiere seguir ni un solo día más con los mismos y las mismas que nos han llevado a la situación dolorosa en que hoy estamos. Hoy sabemos que hay una voluntad ciudadana firme para acabar con la corrupción,
como sistema de gobierno. Su pase es la gran sorpresa de estas elecciones, un fenómeno que pocos se imaginaron hace meses. Hernández, conocido como el ingeniero, dejó fuera de carrera a quien representaba a los partidos conservadores tradicionales y tenía todo el apoyo de las maquinarias electorales, Federico Gutiérrez, quien ya manifestó su apoyo a la candidatura de Hernández en la segunda vuelta. Hernández logró el voto mayoritario en el centro de Colombia, a excepción de la capital Bogotá, y tuvo más votos en varias ciudades intermedias. Este ingeniero civil de 77 años hizo fortuna como empresario de la construcción fabricando viviendas sociales. Muchos afirman que el secuestro de su padre por parte de las FARC y el secuestro y asesinato de su hija por el ELN estuvieron detrás de su decisión de lanzarse a la vida política. En 2016 fue elegido alcalde de Bucaramanga. Se jacta de que durante su mandato ordenó las cuentas de la ciudad, pero fue suspendido 2 veces, una por golpear a un concejal y otra por militancia ilegal en política. Y actualmente está imputado por la Fiscalía por un caso de corrupción durante su periodo. Su campaña a la presidencia se focalizó en un potente discurso contra la corrupción. Se inspiró en la campaña que hizo para llegar a la alcaldía, se rodeó de jóvenes y se concentró en las redes sociales, sobre todo en TikTok, donde emite mensajes simples y directos. En su programa destacan las propuestas como devolver el dinero que se logre recuperar por investigaciones anticorrupción y dar premios a las alcaldías más eficientes y menos corruptas. Durante la campaña no ha querido ponerse ninguna etiqueta sobre su tendencia política, aunque sí ha dicho que es capitalista y su propuesta económica es más bien conservadora y cercana a la derecha. Y no plantea ningún giro radical respecto al modelo económico que ha seguido Colombia. Asegura que no hará una reforma tributaria y que reducirá el IVA al 10%, casi la mitad del monto actual. Habla además de reducir el gasto público. También ha mostrado ambivalencia respecto de temas como el proceso de paz y el fracking. Y esta falta de claridad la explica con un argumento que muchos celebran, y es que él prefiere delegar a los que saben a los temas que no son su especialidad. El 19 de junio los colombianos decidirán entre Petro y Hernández. Será una pelea imprevisible. Lo que sí está claro es que el próximo presidente de Colombia no llegará a la Casa de Nariño de la mano de los mismos partidos que han gobernado al país. Y todo esto queríamos también de alguna manera enlazarlo con lo que podría suceder el año que viene en nuestro país. Se habla mucho del hastío de la gente, está cansada, está repodrida de, como Javier Milei lo denomina, la casta política. Y se cree que de alguna manera es ese el fundamento por el cual este candidato, o precandidato por lo menos, está obteniendo en principio altos grados de intención de voto positivo. Y Juntos por el Cambio, el radicalismo, el PRO, la Unión Cívica, también la coalición cívica, también está teniendo muchísimos inconvenientes en su interna. Como vemos, los muchachos siguen en la misma y habrá que ver cómo responde la ciudadanía el año que viene a todo lo que ya se hizo, a los resultados que hoy se ven palmariamente en nuestro país, especialmente en el aspecto económico, y de lo que aquí en más puedan hacer hasta llegar a las PASO primero y a las elecciones generales posteriormente en el 2023, el año que viene. Y queda una variable que puede ser una variable interveniente muy, pero muy importante, especialmente para la coalición gobernante. Y aunque no lo parezca, nos referimos a qué sucederá con la selección argentina en el Mundial que se efectuará a fines de este año. Si obtiene un triunfo, ¿podrá de alguna manera mover el amperímetro en cuanto a las expectativas de la ciudadanía? Es poco creíble, pero también podremos decir que no sería imposible.